Santos, este es el audio número 4 de la serie La preparación de los sacerdotes. El pastor Pedro Saavedra le saluda. Gracia y paz. La consagración no es solo que nos entreguemos a Dios como un sacrificio vivo, sino que la ofrenda de consagración es cuando Dios toma todo y lo consume con el fuego o en el fuego de su amor. La consagración es permitirle a Dios hacer cualquier cosa que sea necesaria para prepararnos para el sacerdocio, y a través del sacerdocio es cumplir con sus estándares de carácter e integridad y que se cumpla su propósito eterno. En la preparación de Aarón y sus hijos, miramos esa sombra, se ofrecían los sacrificios y la consagración se completaba en 7 días, o sea, en 7 días se hacía todo el proceso. Sin embargo, nuestra consagración puede tomar 7 semanas o 7 años o 70 años. Pero si estamos dispuestos y somos ajustables, se completará exactamente a tiempo, según el tiempo de Dios. Por lo tanto, debe tener un abandono completo y una confianza resultante en su compromiso total de pacto para completar la ofrenda de consagración total, independientemente de cuánto tiempo tome. No solamente ofrecernos, si Dios que Dios consuma. De lo contrario, nos confundiremos y pensaremos en este tiempo que Dios ha dejado de trabajar, que Dios está mirando para el otro lugar, que Dios nos ha desechado y no nos ha tomado en cuenta. Y por supuesto que eso es otro error más. ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, si miramos la sombra de nuevo, mataron el segundo carnero, el carnero de la ordenación, y pusieron la sangre en el lóbulo de la oreja derecha. Y esto, si lo pensamos en tiempo, matar, tomar la sangre que corre y ponerla en la oreja derecha, puede haber llevado tal vez unos 15, 20 minutos o menos. Y ese es exactamente el problema nuestro de transferir estas escenas externas a la realidad de la vida interior. ¿Por qué? Porque pueden pasar 15, 5 o 20 años antes de que esta sangre en el lóbulo de la oreja derecha o en el oído haga que nosotros escuchemos solo su voz y estemos completamente muertos para todas las miles de otras voces que intentan influir en nuestro destino y en el trabajo interno de Dios, que es esencial para esa transformación de acuerdo al propósito divino. ¿Cómo obró Dios esto en Moisés? Recordemos de nuevo en la sombra. Lo aisló en la parte más olvidada del desierto durante 40 años, lejos de todas estas voces. En nuestra experiencia real, Él puede llevar nuestros oídos a la consagración de la muerte para que ninguna de las otras voces penetre en nuestra conciencia interna. Decir sí a la consagración es decir no a una multitud de cosas buenas y aceptables que pueden ser realmente cristianas o pueden ser vistas realmente como cristianas. Esta parte parece extraña al proceso de pensamiento natural. Obedecer la voz interior en los oídos interiores es el fruto de la consagración. Eso es lo que va apareciendo. Sin embargo, el reconocimiento y rechazo de todas las demás voces es de vital importancia y debe incluirse en el primer carnero. Tanto la muerte como la vida se aplican. Ahora no estamos hablando de los oídos externos,
sino de los oídos internos del nuevo hombre interior. Jesús había anunciado: mis ovejas escuchan mi voz. Pero amados, seguimos oyendo, hemos oído y seguimos oyendo miles de creyentes que se dicen ovejas, piensan que son ovejas y al mismo tiempo dicen que nunca han escuchado su voz. Debe haber una razón para este fracaso, y claro que la hay. Sus oídos no están consagrados, por lo que escuchan y escuchan claramente todas las demás voces, pero no la de él. Algunos piensan que si van a escuchar un verso, un versículo, un mensaje predicado con muchos versículos bíblicos el domingo por la mañana, eso es estar escuchando su voz. Pero eso no es de lo que trata la consagración. ¿Por qué? Porque oyen el versículo o los versículos con los oídos externos y perciben y determinan en la voluntad natural, la del hombre exterior, si entonces harán algo con respecto al mensaje que han escuchado. Amado, eso no es consagración en el sentido del nuevo pacto. Parece que el enemigo estaba hablando con Jesús en el desierto. Recordemos aquel pasaje. No sabemos cómo es eso posible, pero sí recordamos esto, que Jesús nunca respondió a sus engaños. ¿Por qué? ¿Porque citaba algunos versículos bíblicos? No, porque sus oídos estaban muertos para esa voz, pero vivos solamente para la voz del Padre. Por eso es que podía citar aquellos versículos. Si estuvieran muertos a la voz de Satanás, ¿cómo podría él todavía oír? Así es como funciona la consagración. Muertos a una voz y solo listos para la otra voz. Y muertos no significa que eran incapaces de oír. No significa que hubo un tapón espiritual ahí que cerró los oídos naturales, sino muerto para lo que esa voz dice. Es por eso por lo que necesitamos pensar en el ámbito del hombre interior y no relacionarlo con los oídos externos. En el nuevo pacto, esta sangre en el oído está relacionada con nuestro oído interior y los dos aspectos que son la muerte y la vida. La sangre que se aplica es tanto protección del desastre como la sangre sobre las puertas de las casas de los egipcios o en Egipto, y es habilidad como la habilidad de Moisés para escuchar la voz de Dios. Debido a que Moisés pudo escuchar la voz de Dios, Moisés, ¿qué pudo hacer? Pues construir el tabernáculo conforme al modelo que se le mostró, y pudo consagrar a Aarón y a sus hijos según esas indicaciones, con sangre en el lóbulo de la oreja derecha. Nada de lo que sucedió en el monte Sinaí hubiera sido posible si Moisés no hubiera podido escuchar la voz de Dios y seguir esas instrucciones. Ahora, ¿requirió esto 40 años de preparación para permitirle a Moisés escuchar la voz de Dios? Probablemente, pero no lo sabemos simplemente porque Dios no tiene necesidad de explicarnos o justificar lo que Él hace o cómo Él prepara a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Él actúa en su soberanía, por su soberanía y para completar su propósito eterno. Vamos a dejarlo hasta aquí, amados, y seguimos en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.